Contáctanos en www.babelatino.com. Y bien, una vez más saludamos a toda la audiencia de Radio Pichincha y también a quien nos siguen en redes, sea en Facebook Live de Babel Latino, también de Voces Migrantes, y estamos en YouTube de Babel Latino. Pues denos un me sigue, un me gusta, porque necesitamos también que nuestro programa y nuestros invitados puedan ser escuchados, porque siempre tenemos cosas que contar. En la primera parte estuvimos con Santiago Kigman después de 40 años de ABC, y ahora para mí es un verdadero gusto, como siempre lo digo, porque es un gusto los invitados que los llamo, que los busco y digo, pues me encantaría tenerte en el programa. Por tanto, Diego Moya, él es un ingeniero mecánico con su posgrado, que ya nos contará él, hecho en Inglaterra. Se puede decir que es un migrante, estudiante migrante, y de idas y vueltas, porque cuando uno va y vuelve, ya después no sabe el punto exacto de dónde se va y se viene. Yo digo que nos volvemos de aquí y de allá. Bienvenido, Diego, al programa Babel Latino, y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Patricia, el honor es mío y estoy de acuerdo. Yo, de hecho, me identifico con esta canción que dice: no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, tal cual. Yo soy un migrante más. A los 17 años salí de mi casa a emigrar y siempre ha sido por estudios, desde una ciudad pequeña en Santo Domingo a la ciudad más grande en Quito. Y mira, nos conocimos, he pasado por Australia, Europa, Reino Unido, y seguimos migrando. Así es. Yo digo que más que de aquí ni de allá, empezamos a hacer un poco de aquí y un poco de allá, si vamos a la esencia del ser humano, que de todos modos siempre hemos migrado. Diego, esta invitación va por otro lado porque yo siempre te veo muy activo en redes, especialmente en Twitter. Es uno que no sabe, que no se calla, que dice las cosas tal cual como la piensa, con mucha honestidad. Un joven que se las juega. Pero cuéntame un poco de tu proceso, lo que fue, porque eras un becario, ¿no? Eras un becario, yo creo que ya terminaste, pero ya me vas contando tú. Yo ahora te paso que seas tú el que nos cuenta qué ha sido tu experiencia en estos últimos años. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, sí, yo soy un becario. Recuerdas tú que en el gobierno de Rafael Correa se hubo este programa de becas, y me parece importante también recalcar como los actores de esto, ¿no? A veces nos critican, pero yo soy un académico y me gusta darle los reconocimientos del caso, ¿no? Rafael Correa crea el programa de becas, Lenín Moreno lo cierra y empieza a destruirlo, y Guillermo Lasso se olvidó simplemente de todo lo que hay detrás, porque obviamente los becarios tenían que regresar. Yo salí a hacer una maestría en Australia en el 2014. Volví y siempre estuve vinculado a la academia. En ese tiempo trabajaba en la Escuela Politécnica Nacional. Antes de irme, renuncié, o sea, terminé mi contrato que se cumplía en esos tiempos y me fui a estudiar. Y después de la maestría regresé y empecé a trabajar en una universidad pública en Ambato. Y de ahí, después de que pasó un tiempo, obtuve una nueva beca. Era el último año de Rafael Correa, que era el 2017. Y yo siempre digo que gané la beca con Rafael Correa, me dieron la beca con Lenín Moreno y retorné con Lasso, ¿no? Porque fue todo ese tiempo así. Entonces, finalmente, no me quejo realmente del tema de la beca en sí. A mí tuve la suerte de tener unos funcionarios de la CENESID en Ambato, que fueron siempre muy eficientes con el trato de mi beca. Eso no, jamás, o sea, lo tengo que reconocer también. En los distintos 3 gobiernos, me ha pasado en los 3, he tenido diferentes etapas. Lamentablemente se vino la pandemia, ¿no? La pandemia creo que fue un golpe obviamente para todos, ¿sabes? Eso fue, obviamente, todos nos golpeó, y hubo este tema de los becarios abandonados. Yo generalmente no he dicho, no he abierto, no he contado mucho esto de forma pública, obviamente, porque había casos peores, ¿no? Tú te recordarás, y de hecho alguna vez conversábamos, había casos muy, muy terribles de compañeros becarios que los mandaron de los lugares donde vivían porque no tenían para pagar el arriendo, que les mandaron de las universidades porque no tenían para pagar las matrículas. Pero yo estaba como de alguna forma por otra capa, digamos, ¿no? Tenía como la posibilidad de hacer un préstamo, la posibilidad de pedir a un familiar la tarjeta de crédito. Entonces iba cubriendo cosas, ¿no?
La CENESID me extiende un año porque por la pandemia todo fue complejo y yo tenía que acabar en el 2021. Me extiende un año de la beca, pero lamentablemente esa extensión fue sin financiamiento. Y eso obviamente complicó, pues obviamente vivir un año, yo lo hice mi doctorado en el Imperial College, una de las mejores universidades del mundo, me parece que está dentro de las top 7 del mundo. Viajé con mi familia y tengo 2 hijos, entonces obviamente tocó incurrir en gastos, ¿no? Entonces, lamentablemente, Lenín Moreno no tuvo esta visión del potencial que significaban los becarios para el país, ¿no? Yo creo No que tenía una más visión allá de para las... nada, o sea, menos para la Totalmente, excelencia. ¿Qué podías esperar? O sea, la excelencia como ustedes, con becarios que se ganan una beca, es porque realmente han hecho un gran esfuerzo intelectual y el aporte que dan al país a su regreso. Eso como paréntesis, Silvia. exactamente. No, sí, totalmente. Y fíjate, tantas áreas del conocimiento. Yo siempre decía que los becarios tienen la solución para muchos de los problemas del país. Entonces, lamentablemente, pues obviamente Moreno pues no tuvo esta visión y fue uno de los que promulgó. Primero ya no hubo más becas después de la mía hubo una convocatoria más que ya se había convocado y después de eso no hubo más convocatorias hasta que se derogó el decreto con el que se creó el plan de becas. Y claro, y se derogó en función de que se va a crear nos dijeron, ¿no? Porque todavía habíamos becarios, o fue que no, que se va a crear un nuevo decreto, que va a venir con un nuevo reglamento. Efectivamente hubo un nuevo reglamento, pero nunca hubo un nuevo decreto de la continuación del plan de becas y eso, por lo tanto, significó la muerte del plan Ya de no hay becas, ¿no? más becarios prácticamente de nuestro país. Convocatorias de becas no hay, no hubo a partir de 2018, ya no hubo más convocatorias. Lo que sí, la última fue en el 2017 porque yo mi beca fue la penúltima en el 2016, luego hubo la última en el 2017 y en el 2018 habrán salido los becas en el 2017 y algunos todavía están estudiando. Los que hicieron doctorado terminarán este año. De hecho, conozco 3 becarios, 2 están en Manchester y uno está en Londres, con la beca del 2017, que todavía están afuera, pero ya después de eso no hubo más becas, efectivamente. Pero en definitiva te dejaron endeudado. El regreso al Ecuador, ¿qué significó también? Si deseas contarme, obviamente, dentro de tu privacidad y de tu vida, pero es eso lo que nos pasa, ¿no? O sea, el esfuerzo que se hace por un país de volver con esa ilusión de poder dar lo mejor de sí, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia Sí, al encontrar al totalmente. Ecuador? Mira, yo soy una persona creyente, ¿no? Y yo siempre digo que fui bendecido de poder regresar a trabajar en la universidad pública, ¿no? O sea, eso para mí eso fue un privilegio, digamos, me estaba esperando mi trabajo. Yo dije, bueno, no hay problema. Tenemos una deuda, vamos a pagarla, al banco le voy pagando mensualmente, con mi salario lo pagaré. Lo vi bien, digamos, o sea, me resigné a eso, ¿no? Me resigné a pagar la deuda. Decía, bueno, está bien, así cosas, ¿no? Lamentablemente no es el caso de todos los becarios, ¿no? Inmediatamente, de hecho, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Moreno fue diseñar un nuevo reglamento que permite a los becarios que se les elimina la obligación de volver al Ecuador y pueden devengar la beca desde el exterior. Obviamente eso ayuda muchísimo al becario, o sea, yo obviamente siempre me pondré del lado de mis compañeros becarios y siempre me solidarizaré con ellos porque o no tienen trabajo o son subutilizados o si los contratan les pagan mal. Digo que en la academia los becarios nos ven como una amenaza, en el sector privado nos ven como, nos subutilizan y en el sector público simplemente no nos paran bola. Entonces, Increíble lo que estás diciendo, así de claro es. sí, o sea, no, simplemente no. Y eso hace que los becarios, pues obviamente, en un punto hasta se creó la imagen de que el becario era una carga para el Estado, no sé si te recuerdas, era como que los becarios abandonados piden plata, ni sé qué, era como que, y esto es otro elefante blanco más poco, ¿no? Pero obviamente no hay esa visión, ¿no? Tú sabes, mi área es el área de la energía y una de las cosas que yo a veces le pongo en Twitter y me tomo el atrevimiento de arrobarle al señor presidente o a sus ministros y les digo, miren, en el mundo la están yendo la gente hacia el hidrógeno y en el Ecuador aún seguimos discutiendo el tema de los subsidios de los combustibles o seguimos discutiendo quién es más corrupto en las empresas públicas. O sea, es como que
no terminamos de salir de ese fango que nos detiene para ver lo que está haciendo el mundo a nivel mundial, ¿no? Y solamente ya el retorno, yo regresé, empecé a trabajar, pero lamentablemente mi esposa le detectan cáncer. Y no daré muchos detalles de esto, pero lo único que puedo decirte, Patricia, es que una vez que una persona tiene una deuda y que por mala suerte, por cosas de la vida, le detectan una enfermedad catastrófica, eres vulnerable en el país. O sea, eres vulnerable. Tu vida se vuelve vulnerable y no hay cómo poder que el sistema esté a tu favor, ¿no? O sea, y obviamente el sistema de salud es muy injusto. No cubre el sistema todas las medicinas. Nosotros, por suerte, desde que fue la pandemia, decidimos que mi esposa aporte desde el exterior voluntariamente y cuando llegamos, por eso tenía un seguro. Y eso fue muy bueno porque ayudó, pero el IES no te cubre todas las medicinas. Y es lamentable porque obviamente tienes que cubrirlas de forma privada, pero de forma privada un tratamiento de cáncer es realmente un tema muy fuerte. Sí, Eso, mi estimada Patricia, como para resumirlo. o sea, a mí me haces la piel de gallina porque justamente antes de conectarnos hablábamos de mi esposo murió hace un año de cáncer, de un cáncer terminal. No tuvo que pagar jamás, te puedo decir, un centésimo. Todo fue cubierto de la seguridad social desde el instante en que fue. Y te digo que aquí también se están quitando derechos en Europa, lamentablemente, lamentablemente. Sin embargo, yo no supe lo que era gastar un centésimo, ni en medicinas, ni en las quimioterapias. Después llegamos ya al punto de que debían venir el sistema médico a casa, ¿no? Porque en los hospitales todavía había el tema COVID, entonces si yo lo dejaba en el hospital no podía verle, así que decidí trasladármelo a casa. No supe lo que era gastar un centésimo. Fue seguido, casi un año que le quedó de vida. Fue muy duro a nivel humano, a nivel sentimental, a nivel de acompañarle en su dolor, pero al mismo tiempo decía cuánto afortunada me siento de poder vivir en un país que hay derechos, que todavía se respetan los derechos públicos pese a las circunstancias, porque sé que una medicina, no menos, porque nos daban como una factura, pero obviamente a cargo del Estado, cada medicina podía costar mínimo 1.500, 2.000 y hasta más euros. Así que te entiendo y esto es una denuncia, o sea, ¿cómo se puede? Y sé que están intentando privatizar el IES, o sea, ¿qué más quieren además de ya robarnos? Y ahí viene la parte política en la cual yo te veo muy activo, te veo muy decidido, pese a las circunstancias que estás viviendo a nivel familiar, el no ser reconocido como deberían ser nuestros becarios, ¿no? Deberían ser, es una riqueza, y no hablamos de términos de riqueza, digamos, material, sino de esa humana, de esa riqueza, de esa energía, justamente relacionado con tu profesión. ¿Qué te puedo decir? Toda mi solidaridad, todo mi abrazo y hay que denunciar, hay que evitar. ¿Cómo ves la situación del Ecuador ahora mismo con todos estos desastres de encima más de corruptos, de una corrupción extrema? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves las luces tú que estás por ahí, que regresaste de todos modos para esa lucha en nuestro país? Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por tu solidaridad y obviamente yo también te mando un abrazo fraterno por todo lo que tú has vivido, ¿no? Y gracias por compartirnos estos contrastes. Es lo que a veces no terminamos de entender a nivel de ciudadanía o tal vez la clase política no termina de comunicarlo adecuadamente. Porque tú sabes que durante el tiempo del gobierno de Rafael Correa se invirtió mucho en el tema como la educación y la salud, ¿no? Obviamente, todas las irregularidades que se han denunciado, yo no voy a meterme en ese punto, pero es el gran contraste con el gobierno actual de Guillermo Lasso, porque todos sabemos que Lenín Moreno fue como una transición, ¿no? Fue como tiempo perdido, nos perdimos en el tiempo con Lenín Moreno. Y obviamente una de las cosas que más le cuestionamos en este momento al gobierno de Guillermo Lasso es justamente eso. Mira, después de la última, esta última declaración que dio en cadena nacional en contra de este medio,
Eh, yo puse en las redes, le decía, bueno, está bien, aceptamos que este medio es todo lo que usted dice, no hay problema. Bueno, vaya hoy día a los hospitales, a la calle, al IES, a las cárceles y díganos cómo está su gestión. Así de simple, ¿no? Y obviamente va a haber un contraste de todo este tema, ¿no? Y obviamente la gente al final del día no le importa lo que los políticos estén haciendo y se estén peleando. O sea, la gente lo que quiere es sentirse bien. Lo que queremos la gente es que nos den servicios de calidad, que podamos tener medicinas, ¿no? Algo lo más importante en nuestros hospitales, que al final del día, yo siempre también les digo esto, si tuviéramos a la clase política, y en este punto específicamente de la derecha, que es la que nos gobierna, una derecha más moderna, una derecha que viera realmente por el crecimiento de su capital. Lo primero que haría es tener a la clase trabajadora sana. O sea, es lo primero, es como lo más lógico, ¿no? No hay nada más. O sea, quiero tener a mis trabajadores sanos, no enfermos, no muriéndose, no preocupados porque su familiar no tiene que comer o no tiene cómo estar sano. O sea, porque lo que quiero es que produzcan, ¿no? O sea, me pongo esos zapatos. Pero no, yo me creé este hashtag en el Twitter y me digo que lo busques, y a tu audiencia que lo busque, les puse la retroderecha semifeudal. Entonces, la retroderecha, ¿por qué retro? Porque nos llevan para atrás. Es una clase política que no va hacia adelante, que el capital que tiene, primero lo mandan afuera y nunca lo reinvierten y además no innovan en su capacidad productiva. Entonces nos llevan para atrás. Por ejemplo, el tema de los becarios. O sea, si es que ellos fueran una derecha moderna, a todo este montón de gente, hay gente experta en materiales, hay gente experta en cosas que podrían entrar a su industria y multiplicarla por dos, innovar, hacer una innovación en sus procesos productivos y tener una mejor producción y por lo tanto más capital para ellos, ¿verdad? Más competitivos a nivel internacional. Y semifeudal, porque todos sabemos que la mayoría de los negocios, de los agronegocios del país todavía están basados en la propiedad de la tierra, ¿no? No es que tienes empresas tecnológicas que estén desarrollando softwares o al menos, bueno, microchips no voy a decir porque eso obviamente ya estamos a 30 años de eso, pero al menos software ya, que si quieres contratar buenos ingenieros que los tenemos en el país de software y ponerles las capacidades para que puedan desarrollarlo. Algo así, ¿no? No, generalmente nuestros procesos productivos aún dependen mucho del tema, del uso del suelo, en lugar del uso de la capacidad cognitiva, de la intelectualidad de nuestros profesionales. Que esta es una ultraderecha recalcitrante que lo único que quiere es enriquecerse, ese sistema oligárquico de 4 o 5 o esta red que ahora es la narcopolítica. Sí, no pongo de modelo Europa porque total ya tenemos una democracia desgastada en el mundo, pero podemos decir que hay derechos que no se pueden quitar y cuando los derechos han sido alcanzados, y eso es lo que está pasando, hay una lucha muy grande en Francia en estos momentos a nivel de salud, en España, en todos se están restringiendo. Aquí antes teníamos los médicos de base que eran como nuestras cabeceras, nuestras almohadas, ahora tenemos que ir a la búsqueda de que cada vez está más restringido, pero son derechos ganados. Entonces aquí estamos siendo gobernados por una ultraderecha fascista que no se declaran porque también tienen compromisos y obligaciones con la Unión Europea de los avances y los logros en democracia, pero nunca será lo que es un lazo o esa clase política que avergüenza al ser humano. Yo creo que en estos momentos hasta el propio imperialismo quiere que ya este lazo salga, o sea, porque ya no se trata de derecha ni izquierda, sino realmente de romper los mínimos principios democráticos de un país y de lo que nos merecemos como ecuatorianos. Mira, yo te seguiré, Diego, continuaré a seguir en Twitter, que soy una fan porque ya te digo, tú eres claro, ni de aquí ni de allá, las cosas como deben ser, como me las has contado ahora, y pues te dejo para una despedida, para un saludo o el mensaje que tú quieras dejarnos de fuerza, de lo que haga falta. Muchas gracias Patricia, realmente siempre será un gusto poder estar en tu espacio. Lo único que puedo decir es a la ciudadanía en este momento es que es el momento de seguir construyendo esta capacidad crítica, ¿no? De pensamiento crítico. Ustedes pueden ver, yo me considero ahorita que la ciudadanía está como, al un lado tiene
vamos en el filo, ¿no? Un camino. De un lado tienes como la lava ardiente y un volcán, y al otro lado tienes cocodrilos, ¿no? Entonces vas caminando y por un lado tienes todo el problema que nos ha llevado el gobierno de Guillermo Lasso. Pero por otro lado tienes a toda la otra clase política esperando para que se caiga para seguir en la bronca, ¿no? O sea, no ves a una clase política. Cuando digo esto me refiero a la izquierda, a la pseudoizquierda, yo les he puesto el progresentrismo, les he puesto a todo lo que tiene que ver con la Revolución Ciudadana, básicamente, porque nos dijeron que éramos los que hablábamos, como hablo yo, que somos recalcitrantes, que somos la izquierda purista, que somos los que se autoflagelan. Entonces, bueno, está bien, nosotros somos todo eso, entonces ellos son los progresentristas, ¿no? Entonces, lo único que le digo a la ciudadanía es poder observar y desarrollar esa capacidad, ese criterio, para realmente en algún momento que la ciudadanía y de ahí puedan salir los nuevos cuadros que puedan dirigir las riendas del país. Yo espero tanto, especialmente en gente joven como tú y como tantos otros, que no solo es en la parte académica, sino que hay un compromiso con el país, un compromiso con la familia misma, un compromiso consigo mismos. Y así te he conocido, Diego, sé que así vas a seguir. Yo espero lo mejor para ti, tu familia y para nuestro maravilloso país, que ahora mismo está sufriendo uno de sus peores momentos de crisis política, humana, social, económica, pero que no nos dejaremos sin duda, cada uno con su aporte, y con Babel lo que hacemos es eso, intentar dar nuestra parte también. Diego, yo te saludo, te agradezco y seguimos aquí, ya sabes, este micrófono, cuando quieras estaremos aquí. Te abrazo Un tanto. fuerte abrazo. Muchas gracias. Contáctanos en www.mabelatino.com.